En Punto Noticias hablamos de... Hasta febrero de 2021, el gobierno entregará paulatinamente 340 títulos habilitantes de frecuencias. El proceso inició este martes 22 de diciembre con la entrega de títulos habilitantes a representantes radiales que formaron parte del concurso público de frecuencias de Radio FM. Se reformó la normativa para que no compitan medios comunitarios con medios privados. No se está entregando ningún regalo de Navidad, sino devolviendo un derecho. 30 puntos para todas las personas que han luchado por décadas, por años. Familias enteras que han hecho radio hoy tienen 30 puntos. No de ventaja, sino de reconocimiento a su labor histórica, sostuvo Andrés Michelena, ministro de Telecomunicaciones. Universal. 8 de la mañana con 44 minutos. Avanzamos en Punto Noticias, primera emisión, y saludamos con el doctor Mauricio Alarcón. ¿Cómo está, doctor Alarcón? Buenos días, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo y quien le habla, Licenia Espinel. Un cuestionado ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, señaló que hicimos un concurso justo, transparente y sin chantajes. Hoy cerramos, dijo, un ciclo de la libertad de expresión, marcamos un precedente histórico en referencia a este concurso en el que se ha renovado las frecuencias a los concesionarios prácticamente vitalicios de emisoras en la capital de la República y en el país en general. ¿Cómo evalúa usted este desenlace del concurso de frecuencias, doctor Alarcón? Buenos días. Bienvenido, doctor. Buen día, Licenia, buen día, Alexis, y afortunadamente este tema da incluso continuidad a lo que discutían ustedes hasta hace poco con William en la entrevista anterior. Cuando se otorga una concesión para el uso de una frecuencia de radio y televisión, se busca habilitar un canal para que el ciudadano común pueda expresarse y para que el periodista pueda ejercer su oficio. Mientras mayor pluralidad de medios, de canales de comunicación existan, el ganador es el beneficiario final, el ciudadano común, que debe mantener su libertad de escoger qué radio escuchar, qué canal ver o qué periódico leer. Esa libertad es la que tenemos que defender nosotros a toda costa para que nunca más una persona, sea gobernante o sea dueño de medio de comunicación, quiera imponernos contenidos, quiera imponernos una sola cuestión para escuchar, para ver o para leer. Mientras mayor pluralidad exista, el gran ganador es el ciudadano. Y pues en ese sentido, efectivamente, ha llegado al fin una parte del concurso público de frecuencias que arrancó, que postergó sus tiempos, que siguió cambiando, como ustedes saben, de cronograma una y otra vez, y que pues ahora hemos visto además un acto en Carondelet con medios de comunicación o representantes de medios de comunicación bastante conocidos, como bien decías, y creo que en ese sentido lo fundamental es tener en cuenta que no se trata de simplemente decir hemos respetado las reglas o simplemente decir porque la ley lo manda. Cuando uno organiza un concurso de este tipo, hay un elemento fundamental que tiene que respetar, que es el de el acceso, la garantía de acceso, para que todos puedan concursar, como bien lo dice, un documento que es muy sencillo y que les invito a leer: Estándares de Libertad de Expresión para una Radiodifusión Libre e Incluyente, de la Relatoría Especial, que garantiza como uno de sus principios fundamentales el acceso en cuestión de equidad, o sea, un acceso equitativo por parte de todos los ciudadanos a concursar por una frecuencia. Y si bien es cierto que esos mismos estándares señalan que cuando uno tiene un medio de comunicación debe idealmente tener la posibilidad de renovar esa frecuencia con una suerte de condición de ventaja, entre comillas, por la inversión que ha hecho de equipos y demás, esto no puede constituirse a la larga y sobre pretexto de ciertas disposiciones en efectivamente medios de comunicación vitalicios. Lo vitalicio le hace daño a la sociedad, sea en la política, sea en los medios de comunicación, sea en las organizaciones sociales. Siempre es bueno
traer nuevos aires. Y pues en ese sentido habrá que empezar a ver si el asunto es simplemente cumplir lo que dicen las normas o si efectivamente esas normas se ajustan tanto a lo que dice la Constitución como los estándares internacionales. Recordemos que algunos concursantes y algunas frecuencias en concurso han sido ya observadas por organizaciones, por vedurías, en el sentido de que se estaría cometiendo errores similares a los que ya se cometió en el proceso anterior. Eso me asusta, doctor Alarcón. Un gusto saludarte, como siempre. Te deseo unas felices fiestas de diciembre. Pero esta semana le pregunto a Mauricio Alarcón, ¿cómo debemos entender los ecuatorianos? A propósito de lo que también decía y ponía bien en contexto, Mauricio, lo que conversábamos hace minutos atrás con Licenia junto a William Ludeña. Nos deja muy preocupados, en realidad, porque, por un lado, se hace otra vez este anuncio pomposo de la concesión de estas frecuencias que, como bien decían ustedes dos, parecerían que son ya vitalicias. Y en ese mismo acto, digamos, y que aumenta, que abona el bochorno, AER le entrega una placa al presidente Moreno destacando sus dotes de demócrata, de respetuoso personaje y actor de la libertad de expresión y tal, justo un día después que conocemos del caso de William Ludeña, doctor Mauricio Alarcón. ¿Cómo tenemos que también los ecuatorianos, quienes hacemos comunicación, ustedes que están como veedores de que se cumplan esas condiciones de respeto irrestricto a las libertades, como este caso, la libertad de expresión y los derechos civiles de los ciudadanos ecuatorianos, que la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, la misma semana que el gobierno decide de un carajazo a través de una llamada telefónica censurar a 4 periodistas, entregarle una placa? Esta semana además se pusieron de moda las placas, ¿no? Placas para la vergüenza, además, en este país. Una placa, entregarle al presidente de parte de la AER, reconociendo sus dotes de demócrata. Y además, y te pongo en contexto otra cosa, doctor Alarcón, estamos viviendo probablemente el proceso electoral más caótico, más entorpecido, más desastroso de nuestra historia. Entonces, a este presidente, que no nos puede ni siquiera garantizar un proceso electoral ordenado, que ha decidido censurar a 4 periodistas, le entregamos una placa de parte de AER. Las placas que yo conozco y que sirven muy bien son las placas radiológicas y las placas dentales, Alexis, y creo que en esas placas deberíamos quedarnos definitivamente, porque si hablamos de casos de corrupción, desde el retorno a la democracia, 1978, y todos los gobiernos, sin excepción alguna, creo que nos faltarían paredes en el Palacio de Gobierno para rememorar los miles de millones de sucres y de dólares que se han perdido por malversación de dinero y recursos que nos pertenecen a todos los ecuatorianos. Así es que tenemos posiciones claras, creo yo, algunos respecto a ese tema de las placas, y yo quisiera que en lugar de estar gastando en placas de mármol recuperaríamos efectivamente lo que en teoría se nos ha robado durante 42 años, ¿no? Pero sabemos que la recuperación de los bienes, de los activos y de los recursos de los ecuatorianos está por veremos. ¿Quién sabe por qué razón, no? Habrá que averiguarlo si es que alguna vez nos dan la oportunidad de hacerlo. De la misma manera, placas para homenajes, Dios mío, hay gente que por supuesto las exhibe en sus oficinas con mucho orgullo, pero no sé, y perdón que utilice la semejanza, si ustedes recuerdan Su Excelencia, la película de Mario Moreno Cantinflas, que transmite no solo un mensaje muy fuerte cuando él da un discurso en lo que se supone del seno de Naciones Unidas, sino en un encuentro que tiene con un embajador, cuando intercambian medallitas, Alexis, y llega un punto en el que el embajador Cantinflas se da cuenta que ya no tiene más medallitas que mostrar y le llama urgente a su asistente y dice: préstame la medallita de tu primera comunión. Y le dice al otro embajador, le dice: tenga la última porque es la más sagrada, la más maravillosa, y siguen intercambiando medallitas. Acá no se trata de intercambiar placas, se trata de demostrar con hechos. E incluso se trata de romper los discursos demagógicos, Alexis. Yo no me voy a enfocar en si en este momento y en este espacio específicamente, en si efectivamente firmar o no la declaración de Chapultepec cambió en algo la situación del país, o si el concurso de frecuencias cumple o no cumple con los estándares internacionales. Hechos. Y hechos tan fundamentales como que se siga protegiendo con copyright imágenes que le pertenecen a los ecuatorianos, que es algo que nos quejamos
el anterior y que se lo ha venido haciendo y que ante críticas tenemos respuestas bastante simpáticas por parte de funcionarios públicos que ni siquiera cumplen mandatos y órdenes de la Defensoría del Pueblo en garantía de derechos. Tampoco veo yo que se haya hecho mucho, más allá de reformar las leyes para cambiar esta cultura que lamentablemente existe en el país ya de irrespeto y de intolerancia con el que piensa distinto. Alexis, y nuevamente, porque en el espacio anterior también lo dijimos, creo que para ti, para mí es claro que tú y yo transitamos en orillas ideológicas distintas, pero qué grato es encontrarnos en un espacio como este y poder discutir sin temor a represalias, como dice el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y que además se te invita frecuentemente, doctor, porque sabemos que eres un conocedor de la materia y porque además lo rico del debate es precisamente abonar con ideas distintas, porque otra cosa sería pensar igual y nosotros hablar mirándonos en el espejo, ¿no? Y para que nuestro público sea el que saque las conclusiones, Alexis. Si es que no le gusta lo que estamos conversando en este momento, cambiarán de dial o sacarán conclusiones y dirán lo que dice el uno en cuanto a estándares, lo que dice el otro en cuanto a opinión, me sirve, no me sirve, vale la pena. De eso se trata. Eso se trata, sí es. La libertad de expresión. Y efectivamente, como te digo, no es cuestión de entregar placas, colgar placas. Creo que son los hechos los que tienen que hablar. Y venga quien venga en el nuevo gobierno en el que se posesionará, si todo sale bien, el 24 de mayo de 2021, creo que hay que empezar a actuar, dejar esos discursos demagógicos del caiga quien caiga hasta las últimas consecuencias, o somos el gobierno más plural, más libre, más democrático, y empezar a demostrar con acciones que efectivamente se lo es. Y ahí sí, nuevamente, retomando, Licenia, lo del espacio anterior, simplemente mencionar que, por ejemplo, desde la red de periodistas libres, y ustedes lo han visto, nosotros nos manifestamos respecto a los hechos de el periodista William Ludeña y su equipo, lo que ha sucedido con Radio América. Recogimos incluso las declaraciones del señor Enríquez y creo que, pues, el público será quien saque sus conclusiones. Nadie, de acuerdo a lo que dice la Declaración Universal de Derechos Humanos, tiene que ejercer su libertad de expresión teniendo miedo de las consecuencias. No debe haber censura previa, debe haber responsabilidad ulterior, pero jamás la libertad de expresión se ejerce con temor a represalias. Así es que en ese sentido esperamos más bien que estas sanciones que se han impuesto o que según conocemos durarían varias semanas, sean reflexionadas no por el bien del dueño del medio ni el bien de William Ludeña, sino por precisamente el bienestar de quienes durante años han seguido ese espacio radial y deben tener obviamente acceso a información y datos que ellos consideran relevantes. Ahora, doctora Alarcón, durante mucho tiempo nos han dicho que todo es transparente, que todo es democrático, que todo es libertad. ¿Este concurso de frecuencias en realidad existió? ¿En realidad se dio este concurso? ¿O solo fue un proceso protocolar para terminar renovando las frecuencias a determinados medios que ya sabíamos que iba a ser así, pese a que muchos de ellos tienen varias inhabilidades que no deberían haberles ni siquiera permitido pasar esta fase? Y eso es así. Ahí viene un punto. La versión del señor Michelena es que no importa que no cumplan con la ley, pero después pueden arreglar, más o menos, ¿no es cierto? Por un lado. Por otro, ¿se puede hablar realmente de un concurso o esto está pasando igual que el concurso para los jueces? Mire usted, como varios de los veedores decidieron renunciar porque no están de acuerdo con socapar algo que consideran que no está correcto, porque hacen observaciones que no se toman en cuenta y si se quedan allí avalan algo que no se está haciendo de forma transparente. Doctor. Partamos de algo y ojalá tengamos espacio de conversar en una próxima oportunidad, en las próximas semanas, sobre el concurso de jueces de la Corte Nacional, del que también estamos siendo veedores. Simplemente en este tema partir de un hecho. El concurso ha sido transparente. Se ha entregado información y datos incluso en formatos abiertos, Licenia y Alexis. Esto nos ha permitido a algunos hacer veeduría. Pero ahora, una cosa es la transparencia y otra cosa es la integridad. Cuando hay un concurso público, transparencia es entregar información y datos para todos. Transparencia es entregar todos los documentos de respaldo para que los ciudadanos podamos cotejar y sacar conclusiones o alertar sobre las fallas. Transparencia ha habido y hay que reconocerlo. Y yo tengo que decirlo, desde el primer momento a nosotros, por ejemplo, se nos entregó la base de datos de todos los postulantes en formatos abiertos para poder hacer uso de análisis de datos y sacar conclusiones que ya se han visto plasmados en nuestros
primeros 2 informes. Veremos qué pasa cuando ya después de estas fiestas hagamos público el último informe, pero en ese sentido, insisto, transparencia ha habido. Ahora vamos con un tema, integridad. Integridad no es otra cosa que, por un lado, respetar las normas y por otro, hacer que primen los principios de la ética en un concurso de estas naturalezas. Y pues en ese sentido, lo que nosotros hemos advertido, al igual que otras organizaciones que han hecho seguimiento al concurso, es que no se puede esperar a que todo esté cocinado para decir, uy, no, veamos, sobre pretexto de esta garantía extraordinaria, porque en otros procesos no se ha visto, y que pues después veremos qué pasa. No, de ninguna manera se anticipó esos temas. Y por supuesto, si ustedes ven nuestros informes, ahí verán que nosotros decimos qué pasa con los monopolios o concentración de medios que observó la Contraloría. ¿Cumplen o no cumplen con lo que dice la ley? Y hay algunos que lo cumplen perfectamente bien, pero no se trata de cumplir la ley únicamente en ese caso, sino de ver que efectivamente no estén utilizando, por ejemplo, terceras personas para simular el concurso y obtener frecuencias que de manera indirecta también se están concentrando. Eso es algo que hemos venido nosotros criticando no solo en este concurso, sino en concursos anteriores. Porque nos guste o no, hay una norma clara en la Constitución relacionada con la concentración de medios. Y por último, si la Constitución no nos gusta porque no es de nuestro agrado ideológico o político, hay estándares internacionales de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión en el sentido claro de que no se puede ni se debe concentrar frecuencias. ¿Por qué? De nuevo con lo que les decía en un inicio, porque a mayor pluralidad, mayor democracia en la información, ¿quién gana? Es el beneficiario, el ciudadano común. Doctora Alarcón, antes de cerrar la entrevista, dale, Liz. Solo le quería preguntar al doctor Alarcón si usted como veedor conoció de presiones a otros veedores, porque entiendo que en este proceso también hubo veedores que fueron presionados por el ministro de Telecomunicaciones y que terminaron separándose de esta veeduría precisamente por no someterse a esas presiones. Yo le digo, nosotros hemos hecho esto, Licenia, con total independencia, sin presiones, sin observaciones. Quizá por ello es que nosotros habitualmente preferimos no inscribirnos en las veedurías oficiales que organiza el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sino hacerlas ejerciendo nuestro derecho al control social, de tal forma que no dependes de nadie más que de tu metodología, de la información disponible y de tu equipo de veedores, ¿no? Así es que vemos que estas veedurías oficiales, no solo en este concurso, sino también en otros concursos como el de jueces de la Corte Nacional, terminan bastante mal, terminan fraccionadas, terminan con renuncias, terminan con problemas, afectando el derecho al control social que tenemos todos los ecuatorianos según la Constitución. Doctor, estamos ya cerrando la entrevista, se nos ha acabado el tiempo, te comprometemos para que nos aceptes otra invitación más adelante. Siempre es un gusto conversar contigo. Y yo quisiera un comentario breve de Mauricio Alarcón con respecto de lo que está sucediendo en el ámbito electoral, porque también en juego está ahora mismo el sistema democrático del Ecuador. No una o dos candidaturas, está en juego el sistema democrático y las próximas elecciones. Un comentario muy breve de 1 minuto, menos si es posible, de lo que está sucediendo en materia electoral y política en el Ecuador, doctor Alarcón. Alexis, en un Estado de Derecho tenemos que respetar lo que dice la norma y tenemos que estar pendientes de que no en función de simpatías o antipatías políticas se aplique esta norma a discreción. En ese sentido, el proceso electoral está en marcha. Los candidatos ya están en firme. Que haya gente que quiera entrar por la ventana o haya gente que quiera bajar candidaturas en firme abusando de recursos que están previstos en la ley, no forma parte de ese Estado de Derecho. Dejen que las elecciones se desarrollen como ya están establecidas. Autoridades electorales, lleguen a acuerdos. Si quieren meterse presos los unos a los otros, háganlo después de las elecciones. No nos afecten a los ecuatorianos. Y organizaciones políticas, dejen este sospechoso silencio y al menos tengan la dignidad y la decencia de ser transparentes y de pronunciarse. Díganle a los ecuatorianos sus verdaderos intereses o pronúnciense de manera radical y definitiva a favor de la democracia y del proceso electoral. Contundente, amable, como siempre. Muchísimas gracias, doctor Alarcón. Que tenga una feliz Gracias, Alexis. Te mando un fuerte abrazo, felices fiestas. Nos vemos después de las fiestas, ya están comprometidos. Sí. Analizaremos el tema del concurso, entre comillas, de jueces, doctor Alarcón. Ahí tendremos tiempo para conversar del tema también.
Seguro. Un abrazo. Fuerte abrazo a todos quienes forman parte de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Extiéndele el saludo también navideño al doctor Marcelo Espinel. Muchas gracias, Alexis, y un abrazo grande y unas felices fiestas a todos quienes hacen Pichincha Universal. Muchísimas gracias. 9:03.